Hola, bienvenidos a Clasimáticas. Aquí tenéis el segundo vídeo tutorial respecto a lo que es el estudio o la estadística, lo más básico que deberíais conocer. Y en este caso, en este vídeo, lo que vamos a ver es cómo organizar esos datos que recogemos a través de una encuesta o bien una observación a la hora de hacer un estudio pues de aquello que hayamos decidido. Entonces, en el vídeo que vamos a ver es utilizar técnicas de recogida y de organización de datos, elaborar tablas de frecuencia y gráficos. Y para ello lo que voy a hacer es, a través de un ejemplo, pues a la vez que lo voy explicando, bueno, pues vamos viendo un ejemplo en concreto y creo que os puede servir un poco de ayuda para ver las cosas algo más claras. Entonces, imaginaos que se ha realizado un estudio en un colegio respecto al número de horas que han dedicado al estudio los alumnos del tercero de la ESO en el fin de semana antes de los exámenes finales de junio. Recordad que un estudio estadístico intervenía en varias cosas. Una de ellas era la variable estadística, es decir, qué es lo que vamos a estudiar. En este caso lo que vamos a estudiar es el número de horas que se dedica al estudio. Luego estaba la población a la que se iba a realizar este estudio, que son aquellos individuos que nos pueden aportar datos sobre aquello que estamos estudiando, que en este caso serían los alumnos de tercero de la ESO de un colegio en concreto. Y la muestra, que en este caso coincide tanto la muestra como la población, ya que pues en nuestro colegio en concreto hay 80 alumnos, pues no hace falta hacer una selección de esos 80 alumnos, que sería la muestra, sino que podemos encuestar a todos. Estos datos son ficticios, me los he inventado, pero bueno, que lo sepáis. Vamos a ver, la población y muestra, como acabo de contar de este estudio, serían los alumnos de tercero de la ESO de este colegio, y la variable de estudio, el número de horas de estudio en el fin de semana antes de los exámenes finales. La variable en este caso sería cuantitativa continua. Es una variable cuantitativa en las horas de estudio porque se pueden contar y expresar mediante números. Y es continua porque un alumno puede estudiar 1 hora, o 1 hora y media, o 1,8 horas, o 2,3 horas, es decir, en intervalos. Puede tomar cualquier valor y en este caso hay suficientes datos para tratarla como cuantitativa continua y no para tratarla como discreta. Bueno, los datos se han recogido a través de una encuesta anónima. Imaginaos que se recogen esos datos y aparecen un montón de datos. Pues si un alumno que si 4 horas, otro 3, otro 3 y media, que si 6, una... Bueno, hay muchos datos que se recogen y naturalmente estos datos, pues lo primero que habrá que hacer claramente es ordenar estos datos y organizarlos. Porque así visualmente ver de repente un montón de números no nos va a aportar absolutamente nada. Pues vamos allá. Pues para ayudarnos a organizar estos datos que hemos recogido, lo que vamos a utilizar es lo que se llama una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias. No solo nos va a servir para organizar los datos, sino que también nos va a ayudar a obtener información y parámetros, que ya os comenté en el vídeo anterior, los parámetros de centralización y dispersión. O sea, esta tabla nos va a ayudar para muchas cosas. Vamos parte a parte o poco a poco viendo lo que va a haber que hacer en esta tabla. A ver, al tratarse de una variable continua y cuantitativa, y ya digo que hay suficientes datos, va a ser necesario hacer grupos, lo que se llaman intervalos, ¿vale? Intervalos o grupos. Es decir, si yo pretendiera distinguir un alumno que estudia 1 hora y otro que estudia 1,2 y otro que estudia 1,5, me van a salir lo más seguro que tantos valores posibles como alumnos haya. Entonces, en estos casos, cuando la variable es cuantitativa continua, viene bien hacer intervalos. Los intervalos, que los tenéis a la izquierda, lo que quiere decir es que voy a agrupar las horas, es decir, voy a distinguir los alumnos que estudian desde 0 hasta 2 horas, sin llegar a 2, luego voy a hacer cuántos alumnos estudian de 2 a 4, cuántos alumnos han estudiado de 4 a 6 horas, cuántos alumnos han estudiado de 6 a 8, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta 10, que en teoría es el valor máximo en mi encuesta, en mi recogida de datos. Si hubiera sido mayor, pues hubiera puesto un número mayor. Por lo normal, ¿cuántos grupos hay que hacer? Hay un truco así sencillo que creo que yo, por cierto, en este vídeo no he cumplido. Es que hacer tantos grupos como la raíz cuadrada del número total de encuestas. Creo que en este ejemplo hay sobre 80, entonces a lo mejor hubiera sido más correcto haber hecho 8 grupos. 8 grupos. Yo he hecho 5 grupos, pero bueno, que aquí tampoco se trata de explicar cuántos grupos hay que hacer exactamente. Pero bueno, que en este caso la variable, de luego hay que hacer grupos, porque si no sería una locura tratar a cada valor por separado. En la tabla se muestran los intervalos elegidos e indicamos el número de datos obtenidos en cada uno de ellos, lo que llamaremos frecuencia absoluta. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Pues por ejemplo, esta fila que tenéis aquí. Pues que hay 17 alumnos que me han dicho en la encuesta que han estudiado entre 2 y 4 horas ese fin de semana. Esta otra fila de aquí, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que ha habido 5 alumnos que han estudiado entre 6 y 8 horas ese fin de semana.
Entonces, aquí tenéis la recogida de datos. Ya algo agrupada, yo he recogido mis datos, he estado viendo cuántos alumnos han estudiado entre 0 y 2 horas, entre 2 y 4, y ya tengo una primera aclaración, organización de esos datos. Columna de la izquierda, los grupos que he hecho, los intervalos, por necesidad, y esta columna de aquí sería el número de alumnos que ha estudiado estas horas, lo que se llama frecuencia absoluta. Bien, al tratarse de una variable continua, necesitamos de un representante de cada intervalo o grupo para poder realizar nuestros próximos cálculos. A este valor se le va a llamar marca de clase, x sub i, y será el valor central de cada intervalo. A ver, si hubiera sido una variable cualitativa, por ejemplo el color de los ojos o la nacionalidad, no habríamos tenido necesidad de hacer intervalos. Si hubiera sido una variable cuantitativa discreta, por ejemplo el número de hijos, tampoco hubiera hecho falta hacer estos intervalos de clase. Podríamos perfectamente haber distinguido los que no tienen hijos, los que tienen 1, 2, pero cuando tratamos con variables cuantitativas continuas y tenemos suficientes datos, tenemos bastantes datos, para hacer los cálculos que van a venir a continuación, sí necesitamos esta marca de clase. Es decir, a partir de este momento, se podría decir, sin equivocarnos, que esto va a suponer un pequeño error a la hora de hacer el estudio, pero mínimo. Y lo que va a hacer es facilitarnos los cálculos y hacer que esto sea algo más ágil. Así que no creáis que el error que se va a cometer es importante, no lo es tanto. Uno de los inconvenientes de estas variables cuantitativas continuas es que nos vemos obligados a hacer estas agrupaciones y utilizar estas marcas de clase, pero es algo necesario para poder ser más ágiles en nuestro estudio. Repito, si la variable hubiera sido discreta o cualitativa, esta columna no estaría, aquí no estaría, y directamente partiríamos nuestra tabla de frecuencias desde aquí. Entonces, por lo tanto, a partir de ahora, es como si hubiera 34 alumnos que dicen que han estudiado 1 hora, que hubiera 17 alumnos que hubieran dicho que han estudiado 3 horas, 11 alumnos que han estudiado 5, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos olvidamos ya del que estudió 1,2 horas, bueno, pues lo hemos metido aquí, en los rojos. El que dijo que estudió 3,8 horas, bueno, pues está en los azules. Y lo vamos a considerar como si hubiera dicho 3. Bueno, lo segundo que habrá que hacer es calcular el número total de alumnos encuestados, lo que llamamos n, y que se obtiene al hacer la suma de todas las frecuencias absolutas, como es lógico. Es decir, si yo quiero saber a qué número total de alumnos he encuestado, pues calculo los que me han contestado esta posible opción, esta, más esta, más esta, más esta, me sale en el total de alumnos. En este caso nuestra encuesta era de 80 alumnos. Seguimos. Siguiente columna, lo que se llama frecuencia relativa. Aquí ya empieza a aparecer información importante. La frecuencia relativa nos devuelve una proporción o un porcentaje. Por ejemplo, en la primera fila, proporción sería 17/40, porcentaje sería el 42,5%. Tenéis que saber cómo pasar de proporción a porcentaje, dividiendo y multiplicando por 100. Bueno, de la cantidad de alumnos que pertenecen a cada uno de los intervalos. La suma de todas estas frecuencias, si le hacéis la suma de las proporciones, os tendría que dar 1. Si hacéis la suma de los porcentajes, os tendría que dar 100. Bueno, ¿y cómo he calculado yo estas proporciones y por lo tanto estos porcentajes? Aquí hay 34 alumnos. 34 alumnos de ¿cuántos posibles? De 80. 34 ochentavos de alumnos. Que simplificado, 34 ochentavos me sale 17 cuarentavos. Aquí tengo 17 alumnos. ¿De cuántos posibles? De 80. Así que hay una proporción de 17 ochentavos de alumnos. En este caso no se puede simplificar y por eso lo dejo así. Etcétera, etcétera. Así es como voy sacando las proporciones. Y los porcentajes, ya digo que simplemente es pasar estas proporciones a porcentajes. Divido y multiplico por 100. O bien, que en este caso no hay ningún caso, repetir, en este caso no hay ningún ejemplo, si el denominador fuera divisor de 100, podríamos multiplicar para convertirlo en un 100 y sería otra forma de pasar a porcentaje. Siguientes dos columnas, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencia relativa acumulada. A ver, vamos a empezar por las absolutas. Esta columna y esta están muy relacionadas. Aquí, por cierto, F minúscula y aquí F mayúscula. El sub i significa el subíndice. Es decir, por ejemplo, este sería el F sub 1. Este sería el F sub 3, el tercer grupo. Este sería el F sub 4, el cuarto grupo. Bueno, ¿qué es eso de las acumuladas? Pues creo que la misma palabra lo va a decir. Se obtiene realizando la suma de las frecuencias de ella misma y de las anteriores. Es decir, va acumulando todas las frecuencias. Por ejemplo, ¿qué quiere decir este 51? Luego, creo que en alguna diapositiva aparece un ejemplo, pero bueno, voy a hacerlo aquí. ¿Qué quiere decir este 51? Pues que hay 51 alumnos que dicen que han estudiado 3 o 1 hora. Es decir, acumula todo lo anterior.
Recordad que había 34 que decían que habían estudiado una hora, 17 que habían estudiado 3, por lo tanto habrá 51 alumnos que dicen que han estudiado 3 o menos. ¿De acuerdo? 3 o menos. O bien, si miramos a los intervalos en este ejemplo, aquí hay 51 alumnos que dicen que han estudiado menos de 4 horas. Hay 62 alumnos que han estudiado menos de 6 horas, etcétera, etcétera. La columna de frecuencias relativas acumuladas. Lo mismo, pero respecto a las proporciones y porcentajes. Es decir, había un 42,5% de alumnos que habían estudiado, decían, una hora, o que estaban en la marca de clase 1. Y había un 21,25% que decían que estaban en la marca de clase 3 horas. Por lo tanto, si sumo estas dos, me sale un 63,75% de alumnos que dicen que han estudiado 3 o menos horas. O bien, más correcto sería, si miramos esta columna de aquí, 4 o menos. Es decir, estas acumuladas van acumulando todo lo anterior. Por eso la columna de frecuencia absoluta acumulada acaba en 80, el total de alumnos que tenemos, y la frecuencia relativa acumulada acaba en 100% o en la unidad de el 100% de los alumnos, ya que hay el 100% de los alumnos dicen que han estudiado menos de 10 horas. No ha habido nadie, en teoría, en nuestra recogida de datos que haya dicho que ha estudiado más. Bueno, pues seguimos. Aquí lo que os acabo de explicar. Por ejemplo, los valores de esa fila dicen que hay 62 alumnos que han estudiado menos de 6 horas. ¿Por qué digo 6? Quería hacer el vídeo con un ejemplo de variable continua, porque es lo más completo. Pero no quiero que os liéis. ¿Por qué digo aquí 6? A veces digo 5, os repito. Si nos fijamos en los intervalos, lo más correcto sería decir que hay 62 alumnos que han estudiado 6 horas o menos. Si me olvido de esta columna, y si fuera esta una variable cuantitativa pero discreta, lo que habría que contestar es este valor, 5 o menos. Bueno, y además estos alumnos representan el 77,5%. Bueno, pues con estos datos, hasta aquí, hasta las frecuencias acumuladas, ya podemos elaborar algunas gráficas. Las hay de varios tipos, pero todas lo que nos buscan, como aparece ahí, es la sencillez y que de un solo vistazo pues podamos sacar conclusiones bastante sencillas e interesantes de los datos que llevamos hasta el momento. Entonces hay diagramas de sectores, como este que tenéis aquí, hay diagramas de barras, como estos que tenéis aquí, diagramas que combinan dos variables, un estudio hecho a hombres y a mujeres, distinción entre sexos, para ver, por ejemplo, aquí es una curva de población en respecto a su edad, y bueno, aquí es interesante ver pues que las mujeres viven más que los hombres, por ejemplo, en esta tabla aparece. Bueno, entonces, en nuestro ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a elaborar un diagrama de sectores, ya os digo que es algo parecido a esto, ahora lo pongo, y un diagrama de barras con su polígono de frecuencias, que luego os explicaré. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, vamos allá. El diagrama de barras, en este caso se va a llamar histograma, ahora os explico el porqué, es bastante sencillo, se parece mucho a las funciones. Lo que hacemos es representar mediante barras, pues nuestra variable de estudio con el número de personas que están dentro de ese grupo. O bien a veces se expresa también a través de su frecuencia relativa. Es decir, a veces se emplea la frecuencia absoluta. Fijaos que en el eje vertical he puesto la frecuencia absoluta, sin embargo aquí arriba he puesto la frecuencia relativa en porcentaje. En el eje horizontal lo que aparece es nuestra variable de estudio, que son las horas de estudio de nuestros alumnos. ¿Por qué se llama este histograma? El histograma es un diagrama de barras cuando la variable es continua. Las barras se unen. Si no fuera continua, sería algo de este tipo. Esto ya no es un histograma, sino simplemente un diagrama de barras. Parece que es la fruta favorita por unos alumnos o unas personas, ¿no? ¿Vale? Entonces, los intervalos se unen cuando es una variable continua y se llama histograma. Entonces, lo que hacemos es simplemente indicamos aquí cada uno de nuestros intervalos y elevamos nuestra barra hasta la altura correspondiente al total de alumnos. Hay que tener en cuenta qué tope ponemos. Fijaos que aquí como mucho tengo 34 alumnos, pues he puesto aquí 40. No tiene sentido poner aquí hasta 1000 porque entonces nuestro histograma saldría un tanto reducido. Bueno, ¿qué es el polígono de frecuencias? Que también tiene sentido únicamente para las variables cuantitativas. Bueno, pues es simplemente unir los puntos medios de nuestras barras. Los unimos con esta línea roja que tenéis aquí y eso sería nuestro polígono de frecuencias. A veces ni siquiera se representa las barras, únicamente se representa el polígono de frecuencias y parece que es una función. Bueno, y para el diagrama de sectores. Bueno, para el diagrama de sectores lo que vamos a hacer es dividir un círculo en sectores que sean proporcionales a nuestra marca de clase. Es decir,
Horas de estudio. En este intervalo de estudio, de 0 a 2 horas, había un 42,5% que estaban ahí, de alumnos. Por lo tanto, lo que he cogido del círculo es un 42,5% de todo el círculo. Es decir, esta formulita que tenéis aquí, un 42,5% de 360 grados. Hago esa operación, calculo cuántos grados son aproximadamente y lo represento. Para los de marca de clase 3, que hay un 21,25%, pues lo que hago es calculo el 21,25% de todo el círculo, lo estoy haciendo en proporción, y represento ese sector. Y así con el resto de sectores. Sí que es interesante poner una leyenda para saber exactamente a qué se refiere cada color, y ya está. Y esto es lo que sería el diagrama de sectores. Hay otra gráfica que veo, se me ha olvidado ponerla aquí, creo que hubiera sido interesante, que es cuando hacemos un diagrama de barras de frecuencias acumuladas. Sería igual, simplemente que nuestras barras irían creciendo hasta llegar al máximo, que serían los 80 alumnos en nuestro caso. ¿Vale? Bueno, nada más. Espero que os haya servido el hecho de ver un ejemplo para explicaros lo que es esta parte de la teoría de la estadística y nos vemos. Sed buenos.